El manto de la noche no ha caído todavía, pero la penumbra ya se cierne sobre las almas. Este no es un mensaje de consuelo suave, sino el grito de una madre afligida, una advertencia escatológica extraída del corazón inmaculado y revelada a aquellos dispuestos a abandonar la comodidad del autoengaño y enfrentar la realidad cruda de los tiempos. Estamos entrando, sin mapa ni brújula en mano, en la hora que ha sido profetizada por siglos, el momento en que la intercesión que sostiene al mundo se reduce a un hilo tenue, el instante preciso en que el cielo, por un designio misterioso y terrible, guarda silencio. Es un silencio ensordecedor, no la ausencia de Dios, sino la retirada temporal de su piedad constante que amortigua los golpes del enemigo. La mayoría de la humanidad, absorta en el ruido digital, la búsqueda insaciable de placeres efímeros y la idolatría del yo, ha construido sus casas espirituales sobre la arena movediza de la indiferencia. Han confundido la paciencia divina con la aprobación divina, y ahora al borde del abismo, la madre viene a señalar el peligro inminente, no para infundir miedo paralizante, sino para forzar un despertar que ya debería haber ocurrido. Piense en esto. Durante toda su vida, usted ha estado bajo un paraguas de protección invisible, donde innumerables peligros físicos y espirituales han sido desviados por ángeles y por la oración incesante de la iglesia militante y triunfante. Pero, ¿qué sucede cuando ese paraguas se pliega, aunque sea por un instante? ¿Qué defensa le queda a la persona cuya única arma es la duda y cuyo escudo es la burla hacia lo sagrado? El mundo ha entrado en una fase de rebeldía tan profunda que ha agotado los límites de la misericordia ordinaria. La negación de la verdad objetiva, la profanación de lo sacro en cada esquina mediática y el establecimiento de ídolos de barro en los templos del corazón humano han provocado un quiebre en la comunicación cósmica. La Virgen María, en sus apariciones más urgentes y menos publicitadas, ha revelado que el silencio no será el fin, sino la prueba definitiva, el cribado global donde el trigo y la cizaña se separan por la fuerza de los elementos. Este silencio será la ausencia de las gracias auxiliares, de las pequeñas inspiraciones que nos empujan lejos del pecado, dejando al alma humana despojada, enfrentando al dragón con solo el bagaje que acumuló en vida, la fe viva o la fe muerta. El momento de la gran desprotección no es un evento futuro lejano, sino una realidad que se gesta a cada minuto que pasa sin arrepentimiento genuino. Se les ha avisado con trompetas, se les ha mostrado con espejos y se les ha susurrado en sueños, pero la sordera espiritual se ha hecho pandemia. Es imperativo que comprenda la gravedad de este período que comienza, porque aquellos que no han almacenado aceite de virtud en sus lámparas, cuando la novia llegue y el silencio ensordezca el cosmos, descubrirán que sus oraciones no tienen eco y que el auxilio que siempre dieron por sentado ha sido retirado para permitir que la libertad humana se manifieste en su forma más pura y peligrosa. La inmensidad de esta advertencia requiere no solo atención, sino una reestructuración total de la vida interior, una conversión inmediata, porque la noche avanza y el reloj de arena celestial está llegando a su límite. El concepto del gran silencio, revelado por la Santísima Virgen, no es una metáfora poética ni un cuento de terror teológico, es una realidad operativa de la economía divina que está a punto de manifestarse sobre la tierra. Este silencio no debe interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como el abandono de Dios Padre a sus hijos, porque el amor de Dios es eterno e inmutable. Más bien, es un acto de justicia misericordiosa, la remoción temporal del velo protector de la intercesión incesante que ha estado desviando la maldad acumulada por la humanidad. Piensen en un niño que juega en el borde de un acantilado. La madre ha estado con su mano firme, sosteniendo al niño para que no caiga a pesar de su necedad. El gran silencio es el instante en que esa mano, aunque no se suelta totalmente de su amor, sí retira la fuerza coercitiva de la gracia inmediata que previene el desastre. Es el momento en que la libertad humana, habiendo elegido masivamente el camino de la perdición y la burla, debe enfrentar las consecuencias directas de su elección sin el habitual amortiguador celestial.
La Virgen describe este período como un desierto espiritual, donde la tentación es intensificada exponencialmente. Las fuerzas demoníacas, que antes operaban con restricciones impuestas por la cadena de oración mundial y los méritos de los santos, serán liberadas para actuar con una ferocidad nunca antes vista desde el tiempo de Noé. Imaginen una presa que ha contenido un torrente durante siglos. El silencio es la primera grieta en esa presa. El aire se sentirá pesado, no por la humedad, sino por la presencia densa y palpable del mal. Las almas que han vivido en pecado habitual y que no han cultivado una vida de oración profunda y sacramental, se sentirán inmediatamente sofocadas, como si el oxígeno de la gracia fuera enrarecido. La desesperación será la tentación primaria. La duda, que antes era una molestia, se convertirá en una certeza corrosiva de que Dios no existe, o peor aún, que ha traicionado a la humanidad. Las visiones proféticas indican que, durante este lapso crítico, los sacramentos, aunque válidos en sí mismos, serán difíciles de acceder. Las iglesias podrían estar cerradas, los sacerdotes dispersos o silenciados, y la capacidad de las personas para arrepentirse será debilitada por la falta de inspiración divina. El silencio durará el tiempo suficiente para que cada alma tome una decisión final y no reversible, basada únicamente en el capital de fe que haya acumulado. Es el momento de la cosecha de almas, donde aquellos que vivían de la fe vicaria, la fe de sus padres, la fe de la tradición cultural, se darán cuenta de que no poseen fe personal. La desprotección reside precisamente en la pérdida del discernimiento. El enemigo utilizará este silencio para presentar mentiras tan convincentes y tentaciones tan irresistibles que incluso los elegidos, si no están firmemente arraigados en la oración mental y la meditación de la pasión de Cristo, se tambalearán. Es la hora en que el mundo creerá haber encontrado la paz y la seguridad definitivas justo antes de que todo se desmorone. La Virgen, nuestra Generalísima, insiste en que el único refugio será el corazón inmaculado. Pero este refugio no se improvisa. Se construye con actos diarios de piedad y penitencia. Si usted ha pospuesto la confesión, si ha descuidado su rosario, si ha permitido que el espíritu del mundo se filtre en su hogar y en su corazón, estará doblemente expuesto. El gran silencio es la oportunidad para que el mundo vea lo que es sin la bondad gratuita de Dios, un espejo aterrador de nuestra propia miseria elegida. Es el juicio privado, intensificado, que ocurre en un contexto global de caos. Los detalles de esta revelación son escalofriantes. La luz del sol se sentirá como una mentira. Las sombras se harán más largas y las voces internas de condenación se volverán estruendosas para los no arrepentidos. La retirada de la gracia auxiliar permitirá que el pecado que yacía latente explote con una violencia incontrolable, manifestándose en una anarquía moral y social sin precedentes. Es por esto que la preparación debe ser exhaustiva, porque cuando el cielo se calle, la única voz que se escuchará en su corazón será la que usted ha entrenado para escuchar. El silencio no es un castigo, sino una consecuencia. Es el eco de la elección masiva de la humanidad de ignorar a su Creador y a su Madre intercesora. ¿Está su vida interior lo suficientemente robusta para sobrevivir a la retirada temporal del auxilio divino que amortigua el golpe de la tentación? Entonces, escriba eso ahora en los comentarios. Mi fe es mi escudo. La Santísima Virgen María ha delineado con precisión quirúrgica las 5 señales que actuarán como heraldos inmediatos de este gran silencio, advertencias que, para aquellos con ojos espirituales, ya están resonando en las noticias y en la atmósfera de desesperación global. Ignorar estas señales no es solo negligencia, es complicidad con el error fatal de la mayoría desprotegida. La primera señal es la profanación global y sistemática de la Eucaristía. No hablamos de un sacrilegio aislado, sino de una política extendida, una indiferencia supina hacia la presencia real, donde el cuerpo y la sangre de Cristo son tratados con menor reverencia que un objeto de museo. Esto incluye no solo los abusos litúrgicos flagrantes, sino también la negligencia masiva,
en la preparación de los fieles para recibir la Sagrada Comunión en estado de gracia. Cuando la fe en el misterio central se erosiona hasta el punto de la banalización, el último baluarte que protege al mundo de la furia divina comienza a ceder. La madre ha llorado sangre por ver a sus hijos comulgar como si fuese pan común. Esta irreverencia universal es el detonante que acelera la retirada de las gracias intercesoras. La segunda señal es la confusión moral como ley universal, el punto en que las legislaturas del mundo entero no solo toleran el pecado, sino que lo codifican como virtud, obligando a los ciudadanos a someterse a doctrinas que invierten la ley natural grabada en el corazón humano. Cuando la mentira es oficialmente reconocida como verdad, y la persecución se dirige no contra el malhechor, sino contra el justo que osa hablar de la ley de Dios, el silencio está a las puertas. Esta es la hora de la gran inversión, donde el aborto es salud, la mutilación es progreso y el matrimonio es una burla sin sentido. Esta inversión total del orden moral es una afrenta directa a la creación y precipita la respuesta celestial. La tercera señal, que la Virgen ha enfatizado como la más peligrosa por su sutilidad, es la traición desde adentro, la infiltración de la oscuridad en los más altos estratos de la propia Iglesia. Se manifestará como un ecumenismo falso que busca unir a la humanidad no bajo la verdad de Cristo, sino bajo una cómoda mentira sin cruz ni sacrificio. Será la aparición de directrices pastorales que confunden a los fieles, que minimizan el concepto de infierno y pecado y que celebran al mundo en lugar de confrontarlo. Esta traición interna crea una parálisis espiritual, desarmando al ejército de Cristo justo cuando la batalla se intensifica. La cuarta señal es el colapso planetario imposible de ocultar, donde los elementos de la naturaleza, que han sido controlados por la intercesión de los santos, se rebelan con una furia descontrolada. Terremotos inusuales, inundaciones que redefinen la geografía y patrones climáticos que no pueden ser explicados por la ciencia humana, todos apuntan a un mundo que gime bajo el peso del pecado. El cielo advierte que la tierra misma se está preparando para la purificación, y estos desastres son el eco físico del desorden espiritual. No son simples catástrofes naturales, sino advertencias directas de que el reloj está marcando los últimos segundos. Finalmente, la quinta señal es la ilusión de la paz segura. Justo antes de que el silencio caiga, habrá un periodo breve, engañoso, de aparente estabilidad o una solución global presentada por los líderes mundiales y aplaudida por las masas. Será un falso respiro, una tregua satánica, que convencerá a la mayoría de que las profecías eran meros cuentos de viejas o que el peligro ha pasado. Esta falsa paz llevará a la disolución de las últimas resistencias espirituales, convenciendo a las almas de bajar sus guardias, de deshacerse de sus armas espirituales, el rosario, el ayuno. Será en el cenit de esta autoengañosa tranquilidad que el cielo se callará de repente. Estas 5 señales no son eventos aislados, son un tren de carga moviéndose a máxima velocidad, y la mayoría, al estar ciega por la comodidad y la incredulidad, está parada sobre las vías, desprevenida y desprotegida en este instante crítico. La Virgen nos implora que miremos con ojos de fe. Estas señales están ocurriendo simultáneamente, indicando que la hora de la gran prueba no es una teoría, sino la inminente realidad de la cual nadie podrá escapar. La única opción es reaccionar a tiempo. ¿Ha notado usted cómo las señales proféticas de la Eucaristía y la moral están convergiendo peligrosamente en las noticias de hoy? Entonces escriba eso ahora en los comentarios. Las señales son ahora. El error fatal de la gran mayoría desprotegida radica en una negligencia supina que raya en la traición al propio destino eterno. No es que la gente no haya sido advertida, es que han elegido conscientemente ignorar la advertencia, reemplazando la armadura de la fe con el papel de aluminio de la lógica mundana. La Virgen María, en sus mensajes, detalla este error como la sustitución de la realidad trascendente por la inmanencia trivial, un cambio que ha dejado a las almas indefensas ante el advenimiento del silencio. El primer y más grave error es la desvalorización del tesoro de la gracia santificante.
La gente ha normalizado vivir en pecado mortal, tratando la confesión como un inconveniente ocasional en lugar de la única tabla de salvación ofrecida por Cristo. Cuando el cielo se calle, la única cosa que detendrá la desesperación será la gracia almacenada. Quienes estén en estado de amistad con Dios podrán recurrir a su memoria de amor. Quienes no lo estén, solo escucharán el eco de sus propias culpas, magnificado por la actividad demoníaca. El silencio encuentra al pecador habitual totalmente desarmado. El segundo error fatal es la dependencia absoluta de la tecnología y las estructuras. La mayoría ha puesto su fe en el sistema eléctrico, en el Internet, en los bancos, en los gobiernos y en la ciencia. Cuando el caos comience y el silencio ensordezca, estas estructuras colapsarán o serán usadas para ejercer un control tiránico y anticristiano. La fe de la mayoría se romperá tan pronto como el teléfono deje de funcionar o la tarjeta bancaria sea rechazada. No han construido refugios espirituales internos ni refugios físicos basados en la providencia, sino que han confiado en la ilusión de la estabilidad moderna. El cielo profetiza que la desprotección será más aguda en las grandes ciudades, donde la dependencia del sistema es total. El tercer error es el escarnio de los minumentos sacramentales y la oración vocal. El rosario ha sido reducido a un adorno o a una práctica obsoleta para las abuelas. El agua bendita, la sal bendita, la medalla milagrosa, el escapulario. Todos estos escudos han sido descartados por parecer supersticiosos a la luz del racionalismo moderno. La Virgen advierte que durante el silencio, cuando la intercesión directa se atenúe, los sacramentales serán las únicas herramientas tangibles y físicas que mantendrán a raya a las legiones oscuras. Quienes no tienen un hogar consagrado o que han despreciado el poder del rosario diario, se encontrarán sin defensas en el momento de la máxima ofensiva. El cuarto error, y quizás el más insidioso, es la fe relativa. La mayoría cree que todas las religiones son iguales y que el dogma no importa. Esta relativización de la verdad ha diluido la fuerza espiritual de la Iglesia. Durante el silencio, el enemigo presentará la gran apostasía final, una religión global unificada bajo el signo de la tolerancia y la negación de la divinidad de Cristo. Aquellos cuya fe es relativa se unirán inmediatamente a esta mentira porque carecen del ancla de la doctrina inmutable y la tradición. No discernirán el mal disfrazado de bien porque nunca se molestaron en estudiar la verdadera fe. La desprotección es un estado autoimpuesto. Es el resultado de haber vivido como los necios de la parábola, entretenidos con el banquete del mundo mientras ignoraban el almacén de aceite espiritual. Cuando el cielo se calle, no habrá tiempo para correr a comprar ese aceite. La catástrofe no será tanto el evento externo, sino la reacción interna de pánico y desesperación de quienes se dan cuenta, demasiado tarde, de que han apostado su eternidad por distracciones pasajeras, quedando totalmente desarmados y expuestos al juicio. Si la tecnología fallara hoy, su fe le permitiría sostenerse y guiar a su familia solo con la oración y el Evangelio. Entonces escriba eso ahora en los comentarios. Mi alma está preparada. Frente a la inminente tempestad del silencio, la Santísima Virgen María no nos deja a merced del caos, sino que nos revela la estrategia de defensa soterológica, la única armadura que permanece activa e impermeable cuando todas las demás intercesiones ordinarias se han retirado. La Madre de Dios nos indica que la única defensa activada no es una estrategia de evasión, sino una inmersión profunda y total en su corazón inmaculado, que se convierte en nuestro refugio de última instancia. El primer pilar de esta defensa es la consagración total a su corazón. Esta consagración debe ser renovada diariamente y vivida no como un acto formal, sino como una transferencia real de nuestra voluntad a su custodia maternal. La Virgen promete que aquellos que están verdaderamente consagrados, que llevan su escapulario con devoción genuina y que se esfuerzan por vivir en estado de gracia, serán cubiertos por su manto, que actúa como un campo de fuerza invisible contra los ataques demoníacos, intensificados durante el silencio. El manto de María desvía la desesperación,
la tentación más potente en esos días oscuros. El segundo pilar es el rosario como arma nuclear. La Virgen ha enfatizado en cada aparición profética que el Santo Rosario no es una oración piadosa, sino el arma más efectiva contra los poderes de la oscuridad. Durante el silencio, cuando las palabras humanas puedan parecer vacías, la repetición constante del Ave María, meditando los misterios, actuará como un ancla que mantiene el alma conectada a la gracia, incluso cuando las gracias auxiliares se detienen. Es el ritmo constante de la oración vocal que calma el pánico y expulsa a los demonios que buscan la posesión o la desesperación. Es el cordón umbilical que une al alma con el cielo en el momento en que el cielo parece distante. La Madre insiste en que el rosario debe ser rezado en familia, creando un círculo de protección doméstica que sella el hogar contra la influencia externa del pánico y el error. El tercer pilar es la supremacía de los sacramentos de iniciación y curación. Antes de que el silencio comience, la Madre ordena a sus hijos que se limpien. La confesión frecuente, idealmente mensual, y la recepción de la Eucaristía en estado de gracia son esenciales. Estos son los depósitos de aceite en las lámparas. Cuando el acceso físico a los sacerdotes y a la Eucaristía se vuelva imposible, lo cual sucederá durante el silencio, la capacidad del alma para recurrir al deseo de contrición perfecta y la comunión espiritual dependerá de la pureza que haya cultivado previamente. La Virgen nos recuerda que el alma purificada tiene una memoria de Dios que no puede ser borrada por la oscuridad externa. El cuarto pilar es el establecimiento de refugios domésticos. La desprotección externa exige una protección interna radical. Los hogares deben ser transformados en pequeños monasterios, lugares consagrados con imágenes sagradas, velas benditas, agua bendita y, crucialmente, la Biblia abierta. Durante el silencio, el enemigo buscará destruir el núcleo familiar. El refugio doméstico, donde se reza y se vive la caridad, se convierte en una extensión material del corazón inmaculado, un oasis de luz en un mundo de tinieblas. La Madre promete su presencia activa en estos hogares. Esta defensa no es pasiva, requiere una disciplina férrea, un rechazo absoluto a las modas y errores del mundo y una vida constante de sacrificio. La Virgen María nos da la llave. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y así, cuando el cielo se calle, ustedes escucharán mi voz en el corazón, guiándolos a través de la noche. Es una defensa basada en la confianza absoluta en la mediación de quien es la Reina de la Paz y la Generalísima de los ejércitos de Dios. ¿Cree usted con todo su corazón que la consagración al Inmaculado Corazón de María es la única garantía de refugio en estos tiempos finales? Entonces, escriba eso ahora en los comentarios. Soy de la Virgen. El último y más estremecedor aspecto de la revelación de la Virgen María concierne al momento exacto y la finalidad del silencio, la cosecha de almas. Si bien la Madre, por designio divino, nunca ha revelado una fecha específica para proteger nuestra libertad y mantenernos en vigilancia constante, sí ha descrito las condiciones que precederán inmediatamente al evento y el impacto devastador de esa hora. El momento exacto, afirma la Virgen, coincidirá con el cénit del engaño global, cuando la humanidad, agotada por las crisis económicas, sanitarias y geopolíticas, acepte con alivio una solución presentada por los poderes de este mundo, una falsa utopía que prometerá seguridad y prosperidad a cambio de la libertad espiritual y la obediencia a Dios. Será en el instante en que el mundo proclame paz y seguridad que la intercesión se retraerá, permitiendo que el juicio comience. Este instante será la cosecha. Las almas que no hayan estado en gracia, que hayan dudado hasta el último minuto, que hayan minimizado la advertencia o que hayan apostatado silenciosamente, se encontrarán con una tentación tan potente, tan personalizada a sus debilidades, que su caída será instantánea y para muchos irreversible debido a la parálisis espiritual causada por el silencio. El silencio no es solo una falta de sonido, es una desorientación cósmica que confunde la mente y el espíritu, haciendo imposible el recogimiento y la oración,
para aquellos que no tienen el hábito de la vida interior. La Madre describe este evento como una separación dolorosa. Las almas que hayan vivido en la tibieza, que hayan puesto un pie en el mundo y otro en la iglesia, serán arrastradas por la corriente de la desesperación o la aceptación de la mentira global. El demonio, con rienda suelta, se presentará con la cara de un benefactor, de un salvador que ofrece respuestas fáciles y consuelos materiales, y la mayoría desprotegida, hambrienta de paz falsa, se entregará sin resistencia. La Virgen revela que el silencio es el tiempo en que el dragón cree haber ganado, el tiempo en que el mundo parece estar totalmente bajo su control, y es por eso que la fe de los verdaderos creyentes será probada hasta el límite de su resistencia. El sufrimiento para aquellos que están preparados no será físico al principio, sino la agonía de ver a sus seres queridos y a la mayoría de la humanidad tomar la decisión equivocada en el momento de la verdad desnuda. La cosecha de almas es un acto de la misericordia que permite que las elecciones se hagan definitivas, impidiendo que aquellos que han rechazado persistentemente la gracia sigan corrompiendo a los inocentes. La urgencia de la Madre es que no seamos parte de esa cosecha trágica. El momento exacto es irrelevante si la preparación no es constante. Si usted vive cada día como si fuera el último, en estado de gracia y bajo el manto de María, el silencio llegará, pero no lo encontrará desprotegido, sino vigilante y con la lámpara encendida. La revelación final es que, aunque el silencio será breve en términos temporales, su intensidad será la medida de toda la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad. Será la prueba de fuego que definirá la eternidad para innumerables almas. No hay más tiempo para excusas, no hay más espacio para la tibieza, porque el sol se oscurecerá no por un evento astronómico, sino por la retirada temporal de la luz de la gracia inmediata. Si el cielo se callara hoy mismo, ¿estaría usted dispuesto a mantener la fe y rechazar la falsa promesa de paz y seguridad del mundo? Entonces, escriba eso ahora en los comentarios. Mi opción es Cristo. El tiempo de la deliberación ha terminado. Lo que ha sido revelado no es una opción teórica para debatir en círculos académicos, sino un llamado urgente a la supervivencia del alma en la inminente crisis escatológica. La advertencia de la Virgen María sobre el gran silencio, ese instante de suprema desprotección, es la manifestación final de un amor que se niega a ver a sus hijos perecer por negligencia supina. Hemos desmenuzado las 5 señales que ya están resonando en nuestros oídos y hemos detallado los errores fatales que mantienen a la mayoría desarmada. La incredulidad en la presencia real, el desprecio por la confesión, la dependencia idolátrica del sistema mundano y el abandono de las armas espirituales del rosario y el escapulario. La arena en el reloj de Dios está cayendo a una velocidad que excede nuestra comprensión y el margen para la conversión y la enmienda se reduce a cada respiración. La solución es clara y radical, una inmersión inmediata en el corazón inmaculado de María a través de la consagración total. Esta no es una sugerencia piadosa, sino la orden de marcha para el ejército remanente. El mundo se está alineando para la gran mentira, y el silencio de Dios será el momento en que esa mentira se manifieste con toda su fuerza tentadora. No se arriesgue a ser encontrado entre la mayoría desprotegida. Aquellos que, cuando la prueba llegue, se darán cuenta con horror de que no tienen aceite en sus lámparas ni la armadura del estado de gracia. Vuelva a los sacramentos ahora, busque un sacerdote, haga una confesión de vida si es necesario, y comprométase con la oración diaria del rosario, esa cadena inquebrantable que une la tierra con el cielo, incluso cuando el cielo parece guardar silencio. La Madre ha prometido refugio y guía a sus devotos, pero este pacto requiere acción inmediata y un abandono total de la tibieza. No espere a que las luces se apaguen para buscar la linterna. Si usted ha leído hasta aquí, su alma ha sido tocada por el soplo del aviso divino. Su responsabilidad es ahora inmensa. Si permanece inactivo, su propia inacción se convertirá en su condena. Que esta advertencia final se convierta en el catalizador de su conversión radical y de su entrada en el refugio seguro del corazón inmaculado, el único lugar donde la paz de Cristo prevalece sobre el caos del mundo.
El tiempo ha expirado para él. Compromiso con la mediocridad.